El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, y el jefe de defensa francés, Sébastien Lecornu, expresaron su deseo de encontrar una solución diplomática a la situación en Níger, declaró el portavoz del Pentágono, Patrick Ryder. Macron, ¿qué pasa con el uranio? Supongo que la diplomacia no convencerá a los rebeldes de Níger para que vuelvan a suministrar uranio por céntimos a Francia y vivan en la pobreza. Como se suele decir, la rebelión no iba de eso, sino de marcar la diferencia. Pero Francia, al igual que el resto de Europa, necesita uranio barato, por lo que la declaración de Estados Unidos y Francia puede considerarse una resignación ante la situación. Pero, ¿por qué cuando está en juego la economía de Francia y de toda Europa, a la que Francia suministra energía con sus centrales nucleares, Macron no se atrevió a invadir? Este artículo quiere desmenuzar qué es lo que se lo impide. Para ello, analicemos otro golpe de Estado en Gabón y qué lo diferencia de los demás. Y hay una diferencia. Antes de Níger y Gabón, hubo golpes en países como Malí, Burkina Faso, Guinea. Una cosa que estos países tienen en común con Níger es la extrema pobreza de la población. A pesar de que estos países exportan recursos por valor de miles de millones de dólares, el PIB per cápita de Níger es de $590, el de Malí de $870, el de Burkina Faso de $890 y el de Guinea de $1.200. ¿Por qué he dado estas cifras? Para compararlas con las de Gabón, que tiene un PIB per cápita de $8.600, es decir, varias veces más, y para los estándares de África, Gabón se considera un país muy rico. Por supuesto que allí también hay problemas, injusticia y desigualdad social, pero en general en Gabón todo es mucho mejor que en otros estados africanos. Pero allí también hubo un golpe de estado. La población no tenía ninguna necesidad urgente de derrocar al gobierno, pero la oleada de golpes de estado en África y la creciente popularidad del movimiento anticolonial impulsaron a Gabón a derrocar a su gobierno. Es una señal muy preocupante para Occidente de que la situación en la región se está volviendo explosiva y cualquier paso en falso podría desencadenar más golpes de Estado. Si Occidente intenta restablecer el orden en Níger, se enemistará aún más con la población africana, que ya les considera colonizadores. Para entender mejor por qué los líderes occidentales están preocupados, veamos brevemente las economías de los países en los que ya se han producido golpes, y las de los países que Occidente sigue controlando. Varios golpes han tenido lugar directamente en los mismos países de la CEDEAO que Níger amenaza con invadir. Por ejemplo, Malí era miembro de la CEDEAO. Este país es el tercer productor de oro de África. Burkina Faso es el quinto productor de oro. También se extrae mucho oro en Guinea, donde también hubo un golpe de estado. En Níger lo principal es el uranio. Parece que se trata de graves pérdidas y hay que hacer algo. Pero veamos las economías de los países en los que Occidente aún conserva influencia. Por ejemplo, la economía de Nigeria, que produce más de 1 millón de barriles de petróleo al día. O Ghana, que es el segundo mayor exportador de oro, incluso durante un tiempo fue el primero, compitiendo con Sudáfrica. Pero Sudáfrica está en los BRICS y Ghana en la CEDEAO. A pesar de que Nigeria produce mucho petróleo y gane mucho oro, la vida en estos países deja mucho que desear y la población está muy insatisfecha. El PIB per cápita en estos países es solo ligeramente superior al de los países en los que ya se han producido golpes de estado. Y además de los bajos ingresos, la gente está insatisfecha con el hecho de que no hay absolutamente ningún desarrollo de infraestructuras. Y nadie cree al gobierno que prometió restablecer el orden durante mucho tiempo. Al mismo tiempo, si nos fijamos en los sondeos de población, por ejemplo, en Níger el golpe fue apoyado por el 80% de la población, lo que significa que en otros países africanos el porcentaje de población descontenta también es alto. En general, la situación puede estallar en cualquier momento, porque incluso en países más prósperos como Gabón el golpe ya se ha producido. Si Occidente, con sus acciones, desencadena una oleada de golpes en toda África,
perderá aún más de lo que ya ha perdido. Por lo que los estadounidenses y los franceses han decidido ser prudentes y hablar de diplomacia. Por otro lado, si no se hace nada, Occidente perderá mucha influencia en toda África. Pero, de todas formas, hacia allí se dirigen las cosas, y si se lanza una invasión de Níger, los procesos pueden acelerarse mucho, ya que varios países están del lado de Níger y están dispuestos a ayudarle con tropas. En el caso de una invasión de la CEDEAO, podría comenzar una gran guerra africana, lo que reduciría aún más el suministro de recursos que necesita Occidente. Y los estadounidenses están especialmente preocupados por esto, ya que se están quedando sin reservas de petróleo y la OPEP se niega a aumentar la producción por lo tanto. Es probable que los estadounidenses presionen a Macron para que cambie su retórica hacia Níger de agresiva a más diplomática. Lo principal para los estadounidenses es mantener el petróleo en el mercado mundial. Por eso incluso aceptaron que Rusia siguiera suministrando petróleo. Y luego hicieron la vista gorda ante la superación del techo de precios, que ellos mismos introdujeron. Si miramos la situación desde el otro lado, hay otro problema, que fue expresado recientemente por el ministro de Asuntos Exteriores italiano. El ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, afirmó que una intervención militar en Níger podría provocar otra crisis migratoria, y abogó por una resolución pacífica de la situación en Níger. Si estalla una gran guerra en África, provocará una poderosa oleada de refugiados, que Europa ya está sufriendo. Bueno, ¿cómo la sufre? Ellos mismos están constantemente invadiendo algún lugar, destruyendo otros países, y la gente de estos países luego vaga por el mundo, en busca de una vida mejor y para llegar a fin de mes. Los migrantes también están tratando de llegar a Europa a través de la frontera con Bielorrusia. Y Edegen, que Turquía nunca fue admitido en la UE, puede ayudar a los refugiados mediante la apertura de las fronteras. ¿Y cuántos millones de refugiados llegaron a Europa desde nuestro país vecino? También, por cierto, por culpa de Occidente, que bombea a los vecinos con las armas y la rusofobia seleccionado. Por cierto, estos refugiados no son bienvenidos allí y están muy cansados de ellos, por no hablar de la carga sobre la economía. Si la gente de África huirá de la guerra, Europa simplemente se asfixiará con tal cantidad de refugiados. No se trata solo de la delincuencia que aumentan los migrantes, sino también que la economía que ahora está en crisis no puede tirar. Cada migrante tiene que encontrar una vivienda, proporcionar al menos un subsidio mínimo y la atención médica. Y es bastante caro. En general, los franceses y los estadounidenses tienen miedo de hacer un movimiento innecesario, a fin de no llegar a ser aún peor. Y peor, hay un lugar donde puede empeorar. Y por debajo de Occidente todavía hay suficientes países africanos con ricos recursos, donde vive la población pobre, listo para rebelarse en cualquier momento.